Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Álvaro Aneas, alumno de segundo B, y voy a proceder a la defensa de mi proyecto titulado Evaluación patogénica de homicetos asociados a decaimientos forestales. Bien, vamos a hablar un poco de qué son los homicetos que hemos usado, después de los objetivos que queríamos alcanzar, luego los resultados, incluyendo material y métodos, y luego la discusión a la que hemos llegado. Primero, los homicetos. Bien, los homicetos son unos organismos patógenos oportunistas que causan pérdidas anuales de cultivos en exceso, sobre todo de maíces. Estos tienen alta resistencia ante fungicidas y estos mismos homicetos pertenecen al superreino eucariota, dentro de estos al reino cromista y más específicamente al filo Homicota. Los homicetos usados fueron Phytophthora plurívora, Phytophthora cambívora, Pythium coloratum, Dobisporangium intermedium y Phytopythium citrinum. Los objetivos a los que queríamos alcanzar eran describir y comparar las distintas estructuras analizadas en el microscopio, analizar y comparar en características filogenéticas, patogénicas de distintos homicetos, evaluar el efecto de distintas concentraciones de polifenoles en el crecimiento de homicetos, determinar la capacidad patogénica de los homicetos mediante dos experimentos. Uno, la inoculación y rieres de homicetos en altramuces y, por otro lado, la inoculación de homicetos en hojas de rododendro. Y, por último, quisimos analizar las bases nitrogenadas, el ADN de los homicetos, para conocer la filogenia de estos. Bien, en relación a la morfología de los homicetos, se extrajo una capa del micelio, que es una estructura formada por distintas hifas, que son las estructuras de crecimiento vegetativo. Se pueden observar ahí donde marco la fecha. Además, aquí en esta estructura, vistas al microscopio, también se observó los esporangios, que son estructuras reproductoras asexuales, que son formadas en los esporangios y estas forman coesporas, que permiten la proliferación de la especie. Además, los homicetos se pueden reproducir sexualmente mediante el anteridio y el ogonio. El anteridio es la estructura reproductora masculina y el ogonio la femenina. Ahí se puede observar un ogonio con ornamenta que es antígeno, es decir, el anteridio está rodeando el ogonio. Por otro lado, respecto al experimento realizado para conocer el poder patogénico de los homicetos en altramuces, se realizaron en 3 inyecciones en el tallo, además unas pocas en los peciolos, y también se realizaron algunos bebés. Por lo tanto, en la Phytophthora plurívora y Phytophthora plurívora inyectada y regada, se pudo observar un debilitamiento de la raíz principal, además de que perdió la mayoría de las raíces secundarias que tenía. Por otro lado, Pythium citrinum, que también hicimos inyectada, se pudo observar también un debilitamiento, además que, igual que en plurívora, no tiene apenas raíces secundarias. En Globiporaphium intermedium se partió a la hora de hacer la extracción, pero sí que se puede observar que tiene más raíces secundarias y la raíz principal se puede observar también que es más gruesa. Y por otro lado, en control, ya sea regada inyectada, estaba la raíz completamente rígida y se puede observar una gran densidad de raíces secundarias. Respecto al mismo experimento de la patogenicidad, pero esta vez en hojas de rododendro, en Pythium citrinum, Phytophthora plurívora, fueron los que más en área necrosada causaron, yendo de extremo a extremo. Después, en Globisporangium intermedium, Pythium coloratum y Phytophthora cambívora, también se pudo observar una área necrosada, pero era significantemente menor al resto. Y por último, control, no se pudo observar nada, ya que solamente se observó la incisión donde se colocó el taco de agar. Después, una vez analizadas las hojas, se realizó un estudio, se escanearon dichas hojas y se analizó un boxplot, una caja con bigotes, en la que representa el área necrosada. En Pythium citrinum, el área necrosada era 6,8 centímetros. En plurívora, 3,8, que como hemos dicho, eran los dos que más área necrosada tenían. Posteriormente, Globisporangium intermedium con alrededor de 2,7, Pythium coloratum con 1,3 y Phytophthora cambívora con 0,3. Y bien, control no está introducida en dicha gráfica porque control no tuvo nada de área necrosada. Y respecto al crecimiento de homicetos usando polifenoles, se prepararon distintas placas, en concreto 10 por tratamiento, en la que se extrajo los polifenoles, que son sustancias de defensa de los avisos, en este caso, y una parte de dichos polifenoles se diluyeron al 50% con agua estéril para formar la disolución 1,2. Por otro lado, el A1,1 es los polifenoles extraídos del árbol, tal cual, y la C, que representa a los polifenoles concentrados. Es decir, la disolución de los polifenoles se utilizó temperatura y presión en una máquina llamada Speedback para poder concentrar la disolución. Y luego control es el tratamiento con el que los vamos a comparar. Entonces se dejaron crecer los homicetos y se realizó una NOVA. ¿Qué es una NOVA? Una NOVA es un estudio de comparativa múltiple, en el que el programa nos da un p-valor, en el que si dicho p-valor es menor que el 0,05, significa que son valores significativos en los que nos podemos fiar. Los que están marcados en verde son los valores significativos que se usaron para realizar dicho estudio.
Esta gráfica fue basada en los valores que hemos dicho antes, en los que principalmente sí que se puede ver, que la concentración de los polifenoles afecta, pero no hay una relación entre las concentraciones, simplemente la presencia de estos ayuda al crecimiento. Porque como veis, control, que es la gráfica morada, crece más despacio y menos en los dos gráficos. Además de que al sexto día ya estaban completamente crecidos. Después, la densidad de moléculas del ADN por omicetos, se extrajo el ADN de los omicetos y se realizó una PCR. Una PCR es una reacción en cadena polimerasa que sirve para analizar la secuencia de ADN interesada. Esta secuencia la encontramos en la región ITS, que es una región llamada Internal Transcribed Spacer, que es la región que nos interesa para analizar la secuencia. En la imagen de la izquierda se puede observar aquí todos los valores marcados en electroforesis, que es un método usado que usa electricidad para separar el ADN por carga y por tamaño, en el que dicho ADN, las partículas pasan a través de un gel poroso utilizando 120 voltios. Entonces aquí se puede observar todos los valores y en control no se observa ninguno, como era de esperar. En cambio, todos los valores del medio, que son todos los omicetos, sí que se puede observar la fluorescencia de estos, ya que como es de Saller, como se conocen, sí que hay presencia de ADN en dichos omicetos. Por otro lado, las bases se analizaron, es decir, el extracto que sacamos de la PCR se mandó a secuenciar y nos entregaron esta gráfica. Esta gráfica representa las bases nitrogenadas del ADN. Entonces, al principio de la gráfica, los 30 bases nitrogenadas, que es más o menos por aquí, se eliminaron ya que la polimerasa podía fallar. La polimerasa es un elemento utilizado en la PCR para poder amplificar la secuencia. Entonces, una vez se usó las bases nitrogenadas, se estudió utilizando un programa que se llama Mega12 para poder crear un árbol filogenético. Este árbol filogenético representa la divergencia de los omicetos. Phytophthora plurívora y Phytophthora cambívora, como podéis observar allá al fondo, están más juntos ya que pertenecen al mismo filo, pero el resto están más lejos en relación a un reloj biológico. Los factores externos que pueden degradar los polifenoles. Bien, los polifenoles pueden ser degradados. Esto puede afectar al crecimiento de lo que hemos hablado antes, el efecto de los polifenoles en los omicetos. Y esto puede deberse a la degradación, como acabamos de decir. Y esta degradación puede verse afectada por factores ambientales. Además, el crecimiento de los omicetos en estas placas fue un poco ambiguo, ya que las placas eran demasiado pequeñas para poder dejar crecer por los polifenoles al completo. Y por otro lado, hay un término llamado en toxicología llamado efecto hormeótico, en el cual suministras una dosis pequeña de algo tóxico a lo que quieres medir. En este caso, queríamos medir los parámetros del crecimiento y al suministrar los polifenoles, que como hemos dicho son sustancias de defensa, pueden afectar al crecimiento. Por otro lado, en las hojas de rododendro, esta del crecimiento, en la necrosis, se puede ver afectada por la incisión en la hoja, ya que puede ser muy superficial o muy profunda, los factores ambientales, igual que el anterior, y luego el contacto del taco de agar, ya que a la hora de colocar el taco de agar pueden no estar en un completo contacto y no se producir la necrosis al completo. Y por otro lado, la divergencia, es decir, la relación entre la patogenicidad y la filogenia. La filogenia puede estar relacionada con la patogenicidad, pero no se sabe cómo. Y el poder patogénico de los omicetos puede verse afectado por la filogenia por cambios en las bases nitrogenadas, por la divergencia. Es decir, las bases nitrogenadas que hemos estudiado previamente pueden haberse sustituido, pueden haber añadido o se pueden haber quitado bases nitrogenadas. Por lo tanto, puede haber afectado dicha patogenicidad. Y para conocer más sobre los omicetos, propongo dos experimentos muy interesantes. El primero es inocular omicetos en alisos para poder luego establecer una relación con la filogenia. Y por otro lado, un experimento bastante curioso es inocular alisos en omicetos, inocular omicetos con alisos para posteriormente hacer un riegue con polifenoles y ver qué pasa, si crece más, si crece menos, si inhibe el crecimiento. Y bueno, pues me gustaría dar gracias al jurado, gracias a los tutores tanto de la uni como del Trini por hacer posible este proyecto. Y si alguno se ha quedado con una duda, pues podéis escribir en mi correo. Muchas gracias. ¿Alguna duda, jurado? Bueno, Álvaro, nada, muchas gracias y date la enhorabuena por la presentación que acabas de hacer. Ha sido un placer acompañarte, aunque no te doy clase, pero ha sido un placer acompañarte
en el desarrollo de este proyecto. Y es que me gustaría para hacerte una pregunta, y es que ¿tiene que ver el lugar de extracción de los omicetos con su patogeneidad? Sí, mira, los omicetos que hemos extraído, que son estos los siguientes, todos ellos son extraídos en bosque de ribera. Phytophthora plurívora, Cambívora y Citrinum fueron extraídos de alisos. De la corteza de los alisos se vieron unos alisos que estaban necrosados y se extrajeron de ahí, se aislaron en in vitro y pues ahí se está en la biblioteca. Por otro lado, los Lobispiracum intermedium y Phytium coloratum fueron extraídos en el suelo, por lo tanto no podemos afirmar que ese omiceto haya estado infectando un árbol. Por lo tanto, como los otros tres sí que estuvieron infectando un árbol, sí que se puede afirmar que estos tienen más patogenicidad que los otros. Y los estudios que hemos hecho lo corroboran, que Plurívora y Citrinum son los más patógenos. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, sí, con esto que estás diciendo además. Bueno, muchas gracias por la presentación, que está muy bien. Em, Acabas de comentar que Phytophthora plurívora, Cambívora y Phytophytium citrinum se han encontrado en alisos, pero sin embargo, Phytophthora cambívora es justo la que menos infectada estaba. Además, comentabas lo de las relaciones de la divergencia evolutiva y tal, que podría tener algún tipo de relación con la patogenicidad. Y sin embargo, la Phytophthora cambívora es la que menos infección producía. ¿Por qué crees que puede ser? Pues sinceramente no lo sé, pero a la hora de estudiar el árbol de filogenia, y se puede observar que la Phytophthora plurívora y la Cambívora pertenecen al mismo filo, y en un árbol, en un reloj biológico sí que está más cercano. Pero no se consiguió establecer una relación con el Phytophytium citrinum y el resto de omicetos. Por lo tanto, no se conoce la patogenicidad. Muchas gracias. Venir a la comisión evaluadora del proyecto de investigación de segundo de bachillerato y de acuerdo con la exposición realizada por el alumno Álvaro Aneas Yenes del trabajo tutorado por Eduardo Pastor Durante y María Paz de la Heredia, titulado Evaluación del poder patoquímico de omicetos asociados a decaimientos forestales, acuerdan una calificación de 10.